Yun Shen trabaja en la empresa farmacéutica Lintian, la cual pertenece a su abuelo. Él es un investigador de medicamentos a quien le apasiona ayudar a los demás. Por eso propone un nuevo proyecto en busca de unas plantas ubicadas en el país M. Lo malo de este lugar es que está en conflicto, y su vida podría estar en riesgo. El medio hermano del chico, llamado Chisu, no quiere dejarlo ir, pero Yun Shen lo convence y le pide que lo ayude a ocultarlo de su abuelo. Por otra parte, conocemos a Suyu, una doctora que perdió a sus padres cuando era pequeña, y a raíz de esto sufre de un trauma con respecto al país M. Casualmente, su tío la llama para que lo ayude con su investigación en dicho lugar. En el aeropuerto, ella tuvo inconvenientes con el peso de su equipaje, y le pidió a un chico que la ayude. Sin embargo, conoce al frío Yun Shen, y se opuso a que su asistente la ayude, por lo que su primer encuentro no resultó bien. Al aterrizar, el asistente no logró comunicarse con la persona que los iba a recoger. Tampoco pudieron conseguir un taxi. El asistente ve a Suyu y le sugiere compartir el auto. Inicialmente ella acepta, pero al ver a Yun Shen cambia de opinión. Sin embargo, él se ofrece a pagar la tarifa completa del taxi, y en el camino se sorprenden que van al mismo destino. Al día siguiente, ella parte hacia una clínica benéfica para reunirse con su tío, quien le explica que debe viajar acompañada a la frontera. Para su sorpresa, la persona que le acompañará es Yun Shen, y a regañadientes ella tuvo que aceptar, pero a medio camino su auto se descompuso. El asistente intentó solucionarlo, mientras que Yun Shen se quedó a un costado observando, pero al no ver ningún avance, él se encargó de reparar el auto. Después de un tiempo no logró encontrar el problema, por lo que se adelanta con Suyu en otro auto lleno de gallinas. Al llegar a su destino, Suyu se instaló en la estación médica, mientras que Yun Shen salió a recorrer el pueblo. Su intención es encontrar a un sujeto llamado Ansen, para que sea su guía en las montañas, pero este señor no acepta la oferta de trabajo, puesto que su esposa está embarazada, y recorrer esos lugares es muy peligroso, más aún en temporada de lluvias. En la estación médica, Suyu se encontró con la doctora Adi, y la ayudó a operar a un niño. Esta doctora conoció a los padres de la chica, y está muy feliz de volver a verla. Por la noche, Suyu revisa los casos médicos, pero de repente se va la luz. En ese momento apareció Yun Shen. Él se da cuenta que ella teme la oscuridad y piensa arreglar el sistema eléctrico. Al día siguiente, él nota cómo Suyu está colgando las sábanas y de cierta forma no puede dejar de verla. Luego, ambos fueron a buscar a Ansen y en el camino, Yun Shen chocó con otro sujeto. Él no le dio importancia y luego se apresuró para intentar persuadir a Ansen, pero nuevamente este se niega. Afortunadamente, su esposa conoce a Suyu, así que convencen a Ansen de guiarlos a las montañas. En agradecimiento, Yun Shen invita a comer a Suyu, pero al pagar la cuenta descubre que su billetera fue robada por el sujeto que lo chocó temprano. Debido a esto, le pide prestado a Suyu, y ella solo le presta con cargo de intereses. En eso, el ladrón del mercado volvió a aparecer y arrebató la billetera de la chica. Enseguida, Yun Shen fue detrás de él y logró alcanzarlo. Así pudo recuperar las dos billeteras. Más tarde, Suyu estaba tomando un baño, pero nuevamente hubo un apagón. Yun Shen fue a su rescate. Se queda fuera de la habitación para cantarle, y que así sepa que no está sola. Al día siguiente, ambos se alistan para su viaje a las montañas. Por la noche regresan en una pequeña balsa y notan a los aldeanos reunidos en la orilla. Yun Shen tenía una sorpresa, pues con la ayuda de su asistente logró traer luz al pueblo. La palabra esperanza se encendió y todos estaban muy felices. Sin embargo, un grupo de militares aparecieron y arruinaron ese momento. De inmediato todos salieron huyendo y Suyu quedó paralizada, porque recuerda la vez en la que su padre la escondió en un barril. Estos sujetos se llevaron los suministros médicos y Ansen explica que tienen un acuerdo con ellos y a cambio de entregarles la medicina, ellos no lastimarán a su gente. Al día siguiente, el equipo continúa su viaje, pero son detenidos por un puesto de control. Ellos estaban a punto de registrar a Suyu, pero Yun Shen interviene para protegerla. Los militantes lo ven como una amenaza, pero antes de que suceda algo trágico, suena un silbato, y con esto los dejan marcharse. Mientras están en el río, Yun Shen nota que Suyu tiene unas sanguijuelas en la pierna, y enseguida procede a ayudarla.
En eso, el corazón de la chica latió más rápido. Este incidente permite que el equipo acampe para descansar, y más tarde Yun-shen llamó a Suyu para cenar, pero ella no se encontraba bien, puesto que es alérgica a la saliva de la sanguijuela. Ella comenzó a divagar y mencionó una tarjeta bancaria para que lo entregue a su abuela. Además, comenta que está arrepentida por no haber tenido una relación amorosa. De repente se queda dormida, y Yun-shen sale a buscar hierbas para prepararle una medicina. Él permaneció toda la noche fuera de su tienda para cuidarla, y cuando ella despierta se siente conmovida por su acto. Yun-shen no sabía qué decirle, y mientras estaba practicando recibe la llamada de Ruan-Ruan, una chica que está enamorada de Chisu. Suyu escucha la conversación y piensa que es la novia de Yun-shen. Él no puede evitar sonreír, pero luego le deja saber que no tiene novia. Cuando Suyu se recuperó, siguieron su camino, y al ver que ella se queda atrás, Yun-shen se detiene para darle su botella de agua, el cual ella bebió directamente. Después llegaron a otra tribu, y Suyu ayuda en las tiendas médicas. Aquí conoce al Dr. Yi, y a Suyu le resulta un nombre familiar. Enseguida se da cuenta que lo conoció en la universidad. Esto generó celos en Yun-shen, y le pide a la chica que se aliste para continuar su viaje. Sin embargo, en este lugar hace falta personal médico. Además, Suyu se entera que la empresa Lintian es el principal donador de medicamentos. Ella planea quedarse unos días para ayudar a los heridos, pero esto molesta a Yun-shen, ya que retrasarán su viaje. Ambos se pusieron a discutir. Al día siguiente, Suyu pensó que su equipo se había marchado, pero Yun-shen cambió de planes y no la dejó atrás. Luego de unos días, el equipo continuó su viaje y llegaron a otra tribu, en la cual habían más niños enfermos. Suyu comenta que su tío está buscando una planta medicinal que podría ayudar con la enfermedad. Al día siguiente, el asistente se quedó en ese lugar, mientras que los demás se adentraron en el bosque, pero la niebla no les permitió ver el camino, lo que resultó en que Ansem se aleje de la pareja. Yun-shen ató una cinta a la muñeca de Suyu para que se mantenga a su lado. Con esto, ambos siguieron adelante y dejaron marcas en su camino para que Ansem los encuentre. Al llegar a un río, descubren la planta que tanto buscaban. Sin embargo, cuando se acercaron, accidentalmente cayeron en una cueva. Ambos quedaron atrapados y no tenían forma de comunicarse con alguien. Además, no tenían suficiente comida, pero Yun-shen está seguro de que su hermano irá por él a rescatarlo. Aquí, Suyu cuenta la trágica historia de su infancia. Sus padres trabajaron en ese lugar, pero un grupo de matones amenazó al pueblo. Ellos exigían saber en dónde escondieron a alguien, pero la mamá de la chica no lo sabía. Como ella se negó a hablar, terminaron con su vida. El papá de Suyu fue quien la escondió en un barril, y para protegerla se subió a un auto para alejar a los matones. Lamentablemente tampoco pudo sobrevivir. Suyu fue encontrada por su tío, y este la llevó a vivir con su abuelita. Al contar su historia, ella no pudo evitar derramar sus lágrimas, a lo cual Yun-shen intentó consolarla. Suyu se quedó dormida, pero al rato se despertó asustada, porque pensó que Yun-shen la había dejado. Él intentó prender fuego para que no tenga miedo, pero como eso no era posible, prestó su ventilador para iluminarla. Mientras tanto, Ansem regresó al pueblo, para informarle al asistente que se perdieron. En la cueva, Yun-shen dibujó un reloj para la chica, el cual tiene un diseño único. Además, comparten su abrigo. Ella había guardado un dulce y planea compartirlo, pero se da cuenta que no puede trocearlo. Yun-shen lo pone en la boca de la chica y la sorprende con una mordida, lo cual la sonroja y de inmediato finge quedarse dormida. Mientras tanto, el asistente llamó a la mamá de su jefe para informar la desaparición. Con esto, el abuelo envió a Chisu al país M, y Ruan-Ruan se coló a su viaje. La policía local extendió su búsqueda por el lugar. Al mismo tiempo, la pareja estaba perdiendo fuerzas. Yun-shen intentó evitar que Suyu se quedara dormida. De repente, escuchó que alguien lo llama e intenta levantarse para pedir ayuda. Él ya estaba agotado y se desplomó en el suelo. Felizmente, el equipo de rescate dio con su paradero, y Yun-shen le rogó a su hermano que salve primero a Suyu. Después de unos días, ambos se recuperaron, pero Yun-shen se niega a abandonar el lugar
y convence a su hermano de quedarse por unos días más. Ruan trató de evitar que Yunshen pase tiempo con Suyu, ya que su mejor amiga llamada Shishi está enamorada del chico. Una noche, Yunshen se escabulló para reunirse con su amiga, y ella le pregunta sobre Shishi. Aunque él le había dejado en claro que no tiene novia, a Suyu le preocupó que otra mujer esté en su vida. Luego, él comenta que pronto regresará a Shanghái. Suyu tuvo unos días para pensarlo, y citó al chico para hablar. Él creyó que iba a confesar lo que siente, pero en cambio ella le pide el dinero que le debe. Luego, Suyu nota que Ruan está preocupada. Al principio ella quiso ir a ese lugar para acompañar a Chisu, pero al ver a tantos niños enfermos no sabe cómo ayudarlos. Ruan es fotógrafa, por lo que Suyu la convence de compartir las fotos en China, para así recaudar fondos y ayudar a los necesitados. Ruan se mostró feliz, pero recordó que no puede traicionar a Shishi, así que no puede caerle bien la doctora. Después, Suyu se entera que Yunshen solo fue al país M por los derechos de la planta medicinal. Esto significa que nadie más podrá usarlo para su investigación. Suyu está decepcionada, ya que esa planta podría tratar la enfermedad de los niños, y la empresa solo busca su beneficio económico. Ella intenta persuadirlo para que los ayude, pero Yunshen no responde a su petición, a lo cual ella se aleja muy decepcionada. En realidad, Yunshen sí quiere ayudar a los niños, y le suplicó a su hermano para que investiguen otras plantas medicinales, y dejar la que encontraron en manos del tío de Suyu. Sin embargo, Chisu informa que la empresa no puede darse ese lujo, ya que están enfrentando una crisis económica, y sus empleados también sufrirían las consecuencias. Esto se escapa de sus manos, pero aún así Yunshen no regresa con Chisu, y se queda en ese país ayudando a buscar otras alternativas, pero Suyu se mantuvo alejada de él. En la zona se desata un virus, y todos toman las precauciones para evitar contagiarse. Chisu se entera de la situación y envió su avión privado para repartir la medicina. Además, otro sujeto estaba muy grave. Su esposa quiso verlo, pero debido a su estado no tuvo acceso. Suyu quería permitir que ingresara, pero su tío la regañó, ya que no debe poner en riesgo la vida de los demás. Después de un tiempo, la esposa volvió a aparecer y le explica a Suyu que la última vez que se vieron terminó en discusión y no quiere que sea el último recuerdo que tenga su esposo. Con esto, Suyu se siente conmovida y le permite el ingreso. Faltaba muy poco para que la medicina llegue, pero el esposo no lo logró. Suyu estaba deprimida, ya que su misión es salvar vidas, y se siente impotente al no poder hacerlo. Yunshen estuvo ahí para apoyarla, y nuevamente se volvieron más cercanos. En Shanghái, la mamá de Yunshen busca que su hijo sea el heredero de la empresa Lintian, pero el abuelo no está convencido, puesto que al chico no le importan los negocios y solo se dedica a investigar. En otra parte, Chisu se entera que su mamá está empeorando. La señora está en un hospital psiquiátrico, porque en el pasado no fue aceptada por la familia Fu. Esto conllevó a que se divorciara, y su salud mental no fue la misma. Su médico sugiere que Chisu determine la causa de su enfermedad, para que así pueda contribuir a su recuperación. Por ello, el chico revisa los registros médicos de su madre, y descubre que fue trasladada de otro hospital, en el cual no hay muchos registros. Solo encuentra el nombre de un médico, por lo que ordena investigarlo. Cuando dio con su paradero, se entera que su mamá sufrió de depresión, pero que fue encerrada en un hospital psiquiátrico por culpa de la mamá de Yunshen. Mientras tanto, en el país M, Yunshen se entera que su madre está hospitalizada, por lo que no tiene más remedio que regresar a casa. Él quería despedirse de Suyu, pero ella estaba ocupada con una operación. Felizmente, cuando él estaba a punto de subir al avión, fue detenido por la chica, y ella puso un brazalete en su muñeca, para que su destino vuelva a cruzarse. Suyu aún tenía cosas por hacer en ese lugar, así que tuvieron que despedirse. Cuando él visitó a su mamá, se entera que su hermano inició el proyecto de la planta medicinal que encontró, por lo que de inmediato fue a confrontarlo, ya que no entiende por qué se apresuró, y antes había aceptado esperarlo. Sin embargo, Chisu no le dio ninguna explicación. Entonces, Yunshen busca a su abuelo para detener el avance del proyecto, y le comenta sobre la situación en el país M. El abuelo estaba de acuerdo, pero le dice que primero deberá convencer a los directivos, pero eso no será una tarea fácil.
Por otra parte, Suyu regresó a Alemania, pero aún se sigue manteniendo en comunicación con Yunshen y le cuenta que volvió a encontrarse con el Dr. Yi, quien está trabajando en el mismo hospital, y esto genera celos en Yunshen. De todos modos, él está enfocado en convencer a los socios, y por eso busca a Ruan para proyectar las fotos que tomó en el país M, para que así los directivos se sientan conmovidos. Sin embargo, no tuvo los resultados que esperó. Aunado a esto, él organizó una reunión, pero nadie asistió, porque Chisu llevó a los directivos a jugar golf. Más tarde, Yunshen aún seguía en la empresa, y Shishi apareció para hablar con él. Ella quería buscar una forma para ayudarlo, pero Yunshen la rechazó. Además, él sabe lo que ella siente, así que revela que ella tiene a alguien que le gusta. Luego hace una videollamada con Suyu, y nota que ella está agotada por el trabajo, pero se niega a cortar la llamada y prefiere verla dormir. Chisu recuerda que cuando era niño, la mamá de su hermano siempre lo trató diferente. La primera vez que conoció a Yunshen, este se mostró ansioso de jugar con su hermano, pero su mamá se interponía a que tengan una buena relación. A pesar de eso, crecieron siendo cercanos, pero cuando Chisu se enteró que la señora enloqueció a su madre, está planeando vengarse. Luego, Ruan lo invita a ir de compras, y ella finge que es su cumpleaños, para confesar lo que siente. Chisu siempre la había rechazado, pero esta vez fue diferente, y enseguida tomó su mano. Ella lo abraza con fuerza, y por la noche regresaron a casa. Al despedirse, ella le da un beso en la mejilla, y lo deja sorprendido. Ruan estaba muy emocionada, y compartió su felicidad con su madre. Sin embargo, la señora sabe que algo anda mal, y teme que su preciada hija salga lastimada, pero Ruan está segura de su decisión. Yunshen se entera que su hermano se comprometerá con Ruan, y enseguida fue a confrontarlo, porque teme que juegue con sus sentimientos, pero Chisu no le explica nada. A quien más le preocupa este compromiso es a la mamá de Yunshen, porque cree que Chisu los echará cuando dirija la empresa. Por eso, al día siguiente visita a la mamá del chico, y le entrega la invitación a su fiesta de compromiso. Además, menciona que ella fue la responsable de la muerte del papá del chico. La señora empezó a alterarse y no podía creer en sus palabras. El día del compromiso llegó y la mamá de Chisu se escapó del hospital para reunirse con él. Mientras tanto, Yunshen estaba intentando persuadir a su hermano para que deje a un lado el proyecto de la planta medicinal. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y descubre que Chisu jamás quiso ayudarlo. Yunshen se fue del evento, y mientras estaba manejando no pudo evitar recordar cada momento que pasó con su hermano. En eso, la mamá de Chisu intentó cruzar la calle, pero casi fue atropellada. El camión giró y chocó con el auto de Yunshen. Desafortunadamente, este camión también golpeó a la señora, y el lugar se volvió en tragedia. Chisu recibió la llamada del hospital, y rompe en llanto al ver a su mamá sin vida. Al mismo tiempo, Yunshen estaba en un estado crítico, y los doctores hicieron lo posible para salvarlo. Mientras tanto, Suyu estaba esperando la llamada de Yunshen, y empezó a preocuparse por no tener noticias de él. Ella quería viajar a su ciudad, pero todo estaba muy caro. De repente, Yunshen apareció frente a ella, y estaba a punto de besarla, pero resultó ser solo un sueño. Suyu intentó comunicarse con él, y finalmente al otro lado de la llamada alguien respondió, pero solo resultó ser Shishi, quien no contó nada y solo mencionó que era muy tarde para hablar. Debido a esto, Suyu pensó que ambos estaban juntos, y no pudo concentrarse en nada más. Suyu le envió constantes mensajes a Yunshen, pero ninguno fue respondido. Después de 2 años, Suyu recibe la llamada de Leo, un amigo que le ofrece un trabajo de medio tiempo. Leo menciona que uno de sus familiares está enfermo y necesita un médico personalizado. Sin embargo, todos los que consiguió fueron despedidos por el paciente. Suyu no estaba convencida, pero aceptó el trabajo. Aquí conoce a Linda, y las condiciones en su primer día le resultaron muy inusuales, ya que le explicaron que su paciente es alguien que no tolera el ruido, ni le gusta que abran las cortinas de la casa. Ella fue a presentarse con su paciente, pero no esperaba ver una cara tan familiar, pero que ahora está completamente pálida. La vida de Yunshen se tornó oscura desde que tuvo el accidente que lo dejó en silla de ruedas.
Suyu quedó asombrada al verlo y no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Sin embargo, él no la quiere cerca y la echa de su casa. Después que se fue, él dejó caer unas lágrimas. Y aquí vemos que debido al accidente, él perdió la movilidad de sus piernas. Yunshen no tenía ganas de vivir, y aunque recibió terapia y se sometió a varias cirugías, no fueron suficientes para volver a caminar. Suyu no comprende lo que le pasó y le pregunta a su amigo, pero Leo tampoco tiene los detalles. Por eso ella llama al asistente, pero él prometió a Yunshen no contarle sobre lo que le pasó, así que solo le pide que lo ayude. Suyu no sabía qué hacer y se fue a un bar a beber. Luego recibió la llamada de Linda, porque Yunshen estaba mal. Debido a esto, Suyu regresó a la mansión para cuidarlo, y mientras él estaba dormido, gritó el nombre de la chica. Con esto, ella se compromete a ser su doctora, a pesar de que él se comporte indiferente. Ella consiguió sus registros médicos y habló con sus colegas para revisar el caso, con la esperanza de que pueda recuperarse. Cuando regresa a la mansión, descubre que Yunshen se cayó de su silla y se apresura a ayudarlo, pero él se molesta y le exige que se vaya. Linda fue quien lo ayudó a levantarse y luego le informa a Suyu que fue despedida por el chico, pero ella se niega a abandonarlo. Yunshen aún tiene pesadillas del accidente y una noche Suyu lo escucha gritar. Ella se ofrece a contarle un cuento para dormir, pero él se niega. La indiferencia era entendible, pero esto la hacía sentir mal. En eso, ella encuentra el brazalete que le regaló en el país M, y al saber que aún lo guarda, se pone más tranquila. La mamá de Yunshen seguía preocupada por la salud de su hijo, e instó a Shishi para que lo visite. Mientras tanto, Suyu encontró a Yunshen bebiendo, y enojada tomó 2 copas por él. Esto le emborrachó, y más tarde entró a la cama del chico. Incluso le robó un beso. Él no pudo detenerla, y llamó a Linda para que lo ayude, pero antes de que ella llegue, no pudo evitar abrazarla. Chisu había contratado a alguien para que vigile los movimientos de su hermano, y se entera que Suyu lo está cuidando. También vemos que Chisu se comprometió con Ruan, pero no han pasado mucho tiempo juntos. Ella le propuso ir a una cita, pero él solo está enfocado en trabajar. Los papás de la chica quieren que se casen pronto, pero Chisu no quiere una boda extravagante, y aunque Ruan sí lo anhela, de todos modos apoya la decisión. Y por ahora solo registrarán su matrimonio sin haber celebrado la boda. En otra parte, Suyu cocinó para Yunshen y lo convence de comer. Cuando ella sale a buscar los fideos, él deja ver una sonrisa, que quizás fue la primera después de quedar en ese estado. Al día siguiente, ella ingresó al estudio del chico, con una planta de menta en sus manos. Enseguida abrió las cortinas, pero el destello de luz provocó que Yunshen recuerde el accidente. Su ira volvió a aparecer y terminó tirando la maceta. Suyu se sintió molesta, pero se encargó de limpiar los pedazos, aunque accidentalmente se cortó la mano. Más tarde, Shishi apareció y sorprendió a Yunshen. Ella nota la maceta y limpia el lugar. Además le pregunta si puede tirar la planta, a lo cual él responde que sí. En ese momento apareció Suyu y se decepciona al saber que tirarán su planta. Yunshen le pidió que se vaya y luego también hizo lo mismo con Shishi. Después la amiga le dice a Suyu que no es necesario que regrese, porque ella será la nueva doctora del chico. Sin embargo, Suyu fue contratada por Leo y no planea irse. Linda limpió la habitación de Yunshen y encontró el brazalete, el cual fue entregado a Shishi. Ella lo vio y decidió tirarlo, pero Suyu se dio cuenta. Shishi afirmó que Yunshen le pidió hacerlo, y enseguida Suyu lo buscó para que le dé una explicación. Con esto, ella se sintió decepcionada y empacó sus cosas para irse, pero antes le entregó a Linda una libreta que escribió para el chico. Shishi aprovechó su estancia para pedirle a Yunshen que regrese con ella a Shanghái, pero él la rechazó y le pidió que se marche. El asistente se entera que Suyu renunció y la llama para contarle sobre la situación de Yunshen. Además, le dice que la única persona que puede ayudarlo es ella, y si decide renunciar, tal vez Yunshen jamás se recupere. Suyu estaba indecisa, y mientras caminaba por la calle se topa con un expaciente. Este chico llamado Mark le pide que salve a su amigo que está herido. Sin embargo, solo fueron engaños para llevarla a un rincón. Él intentó aprovecharse, pero felizmente ella pudo librarse de él.
Lo malo de esto es que fue encarcelada por atacarlo, y nadie creyó en su versión. Cuando Yun-shen se enteró, agarró sus muletas y trató de bajar las escaleras, pero terminó cayendo, y esto fue visto por Shishi. De todos modos, Linda lo llevó a las calles, y buscaron alguna cámara que haya grabado el hecho. Afortunadamente, él localizó una cámara cerca, y contrató a un abogado para ayudarla. Con esto, Suyu pudo salir bajo fianza, y se emocionó al saber que Yun-shen la ayudó, pero él continuó mostrándose distante. Shishi se da cuenta que no tiene oportunidad con Yun-shen, y por eso se reúne con Suyu, para contarle la verdad sobre el brazalete. Suyu regresó a la mansión en busca de Yun-shen, y lo encuentra con la menta que anteriormente estaba dispuesto a tirar. Enseguida ella lo besa, y él lo permite. Yun-shen no dejó de amarla, solo le preocupa que ella no sea feliz a su lado. Pero a ella no le importa enfrentar los problemas con tal de estar juntos. Después, Yun-shen buscó a Leo, porque quiere participar en un ensayo de prueba, la cual lo puede ayudar a volver a caminar, aunque la cirugía tiene muchos riesgos. Pronto llegó el año nuevo, y Yun-shen no había hablado con su familia. Suyu lo convence de llamar a su abuelo, y mediante una videollamada presentó a su novia. El abuelo estaba feliz de conocerla, y más aún al saber que su nieto está bien, aunque a la mamá la tomó por sorpresa, ya que ella busca casarlo con Shishi, porque solo así podrá tener poder para heredar la empresa. De todos modos, la pareja la pasó muy bien, y salieron a ver los fuegos artificiales. Suyu hizo el conteo regresivo, y al llegar las 12, él besó su frente. Después, Yun-shen se sometió a la cirugía, la cual resulta bien, y con una rehabilitación podrá volver a caminar. Ruan hizo planes con Chisu para ir a ver vestidos de novia, pero él estaba más pendiente de su teléfono. Ella no lo toleró y se marchó del lugar sin decirle. Después de un tiempo, Yun-shen logró caminar, pero el doctor les informa que aún no está completamente recuperado, así que camina con la ayuda de un bastón. Por otra parte, Leo es el encargado de investigar la planta medicinal del país M. Su equipo tiene unas muestras para continuar su investigación, y aunque no es suficiente, hace lo mejor posible. Sin embargo, tiene problemas con la estructura, pero Yun-shen le da una idea de cómo resolverlo. Además, se comunica con su hermano para que proporcione más material vegetal, pero este se niega. Un día, mientras la pareja sale de compras, se topan con Mark. Él estaba acompañado de unos matones, y ellos se burlaron del estado de Yun-shen. Al mismo tiempo, sujetan a Suyu y agreden al chico. Tanto fue la paliza que recibió que nuevamente debe estar por un tiempo en una silla de ruedas. Suyu se siente muy culpable, porque indirectamente es la responsable de involucrarlo con el extranjero. Además, la mamá de Yun-shen también se entera de la situación, y viajó para cuidarlo, pero él solo menciona que fueron víctimas de un asalto. Chisu quería impedir que Yun-shen regrese a China, pero no esperaba que fuera lastimado. Resulta que el sujeto al que contrató para que lo vigile ordenó la paliza sin comentarle. Chisu enfureció por esto y de mala manera lo expulsó de la empresa. Sin embargo, él no se quedará con los brazos cruzados. La mamá de Yun-shen se entera que por culpa de la novia su hijo fue lastimado, por lo que llama a Suyu para entregarle dinero, y aunque no lo menciona, quiere que se aleje de su hijo. Suyu entendió el mensaje y luego de pensarlo habló con Yun-shen. Luego le aclara a su suegra que no se alejará de él. Además, Yun-shen le pide a su mamá que no se meta en su relación. Después de unos días, la mamá se fue y Yun-shen logró recuperarse. Él tiene que regresar a la empresa para continuar su investigación, y aunque no quería alejarse de su novia, tuvieron que despedirse. Al regresar, Yun-shen buscó a su hermano para conversar, pero Chisu se mostró distante. Luego le presentó un proyecto en relación a la planta medicinal, pero nuevamente Chisu no estuvo de acuerdo con la propuesta. Yun-shen no puede entender a su hermano, ya que hace tiempo superaron la crisis financiera, pero aún así buscará la forma de convencerlo. Por otra parte, Suyu regresó a China y visitó a su abuelita, quien se mostró feliz al verla. Yun-shen fue llamado a la recepción, y Suyu lo sorprendió con su llegada. Leo logró solucionar el problema que tenía con la planta medicinal, y descubre que el compuesto que extrajo puede ayudar a tratar los tumores. Yun-shen se sintió feliz, porque eso sería una buena razón para convencer a los directivos.
Suyu empezó a trabajar en el mismo hospital donde está Shishi, y su novio la sorprende llevando café para todos, lo cual incomoda a Shishi. Luego él la acompañó a casa, y la abuela lo sorprendió besándose. Al conocer a Yunshen, la abuela se sintió alegre, y solo espera que su nieta tenga a alguien que la ame. En otra escena, Chisu es amenazado por el vigilante, ya que quiere dinero a cambio de no revelar que fue el responsable de la lesión de Yunshen, pero Chisu se negó. Más tarde se reúne con los padres de su novia, y la mamá pregunta cuándo tendrán hijos. La señora notó que Ronron quiere tenerlos, pero Chisu tiene otros planes. El rostro de Ronron cambió, pero continuó apoyando a su esposo. En casa, ella volvió a tocar el tema, pero Chisu le dice que no es el momento para cuidarlos, y esto la decepcionó. Luego, Yunshen se entera que el vigilante fue contratado por Chisu, y aunque el hermano no tuvo nada que ver, aceptó la responsabilidad. Yunshen se sintió decepcionado, ya que la persona que más admira lo trató así. Esta conversación fue escuchada por Ronron, y quiso saber la verdad. Sin embargo, lo único que recibió fueron gritos. Yunshen recuerda la vez en la que su hermano fue su único apoyo cuando su padre falleció, y no sabe por qué su relación cambió tanto. Él ahoga sus penas en alcohol, y busca a Suyu para contarle lo que pasó. Ella permite que esa noche se quede en su casa. Mientras tanto, Chisu observa la foto de su madre, y recuerda que durante su funeral todos lo dejaron de lado, porque estaban más enfocados en la recuperación de Yunshen. Al día siguiente, Yunshen despierta en la habitación de su novia y quiere robarle un beso, pero son atrapados por la tía de la chica. La señora está celosa que su mamá se haya preocupado más por su nieta que por su propia hija, y menciona que ahora Suyu adoptó las malas costumbres extranjeras. La tía no tuvo una buena impresión de Yunshen, pero al saber que proviene de una familia adinerada, espera que Suyu lo saque de la miseria. Después, Yunshen buscó a Ronron y comenta que planea denunciar a su hermano. La chica no puede aceptar que su esposo vaya a la cárcel y explica que la mujer del accidente de hace 2 años fue la mamá de su hermano. En realidad, Yunshen solo quería saber el motivo por el cual Chisu lo trata así, y con esta revelación lo busca para disculparse. Sin embargo, a Chisu no le importan sus palabras, y le dice que planea dirigir el negocio familiar, aunque a Yunshen jamás le importó eso, pero su hermano no confía en él. La mamá de Yunshen se entera que Chisu lastimó a su hijo, y tiene una discusión con él, a lo cual Chisu se sobreexalta y termina agarrándola del cuello. Yunshen apareció para defender a su madre, y enseguida la llevó al hospital. Nuevamente, la señora le pide a su hijo que no pierda la oportunidad de dirigir la empresa, ya que el poder lo es todo, a lo cual Yunshen solo le pide que no le cuente al abuelo los problemas que tuvieron. Luego regresa a la empresa, y se entera que ya no será el encargado de dirigir el proyecto de la planta medicinal porque se lo dieron a otro profesor. Después hubo una reunión de directivos, y Yunshen presentó el descubrimiento de la planta medicinal, pero su hermano lo interrumpe para oponerse a la propuesta. Yunshen no lo toleró y golpeó a su hermano. El asistente tuvo que intervenir para que no se agrave más la situación. Luego, Yunshen planea presentar formalmente a su novia, pero Suyu tiene miedo de la mamá del chico, y nos revelan que cuando estaban en Alemania, la señora castigó a Suyu en una piscina, solo por el hecho de negarse a recibir su dinero. Suyu no le contó a su novio, pero está asustada. Cuando la llevó a casa, el abuelo se mostró feliz de conocerla, pero la mamá del chico no apareció en la reunión. Cuando finalmente se dignó a conocer a la chica, solo lo hizo para hacerla sentir mal. La señora buscó cualquier forma para hacerle saber que no la quiere como nuera, pero Suyu no se rendirá. El abuelo le entregó el proyecto a Yunshen, y junto con su equipo acordaron trabajar en el desarrollo de una vacuna. Por la noche, Yunshen mira el reloj que diseñó para su novia, el cual es el mismo que dibujó en la muñeca de la chica cuando estaban en la cueva. Él planea pedirle matrimonio, y con la ayuda de la abuela organizó una sorpresa. Sin embargo, Suyu no estaba preparada, y lo interrumpe cuando él estaba a punto de abrir la caja. Ni siquiera vio que se trató de un reloj, y de inmediato lo rechazó. Ella piensa que el matrimonio es entre 2 familias, y mientras que su mamá no lo acepte, no podrán casarse.
Con esto, Yunshen se fue decepcionado. Ruan esperó con ansia su boda. Ella reservó una iglesia para que sea algo pequeño. Sin embargo, en las noticias informan que muchos niños que recibieron una vacuna de la empresa Lintian ahora están enfermos. Jisoo estaba ocupado con el trabajo e ignoró las llamadas de su esposa. Ruan lo esperó para la sesión de fotos, pero él no apareció. Más tarde, él notó las llamadas perdidas y la llamó para posponer la ceremonia, pero esto fue la gota que derramó el vaso. El abuelo se enteró del problema que enfrenta la empresa y envía a Jisoo con Yunshen para investigar el asunto. Suyu llevó a su abuela al hospital y descubre que tiene cáncer al hígado. Ella no sabía cómo sobrellevar esta noticia y quiso contarle a Yunshen, pero no lo hace porque ella tiene suficientes problemas. Lo único que Suyu pudo hacer es pasar más tiempo con su familia. Luego le contó a su tía y ambas hicieron exámenes para descubrir quién es un posible donador. Cuando recibieron los resultados, el doctor revela que la tía es compatible, pero en lugar de ayudar, huyó del hospital asustada. La tía se opuso a donar parte de su hígado porque debe cuidar a su pequeño hijo, ya que las cosas con su esposo no van bien. Suyu no la juzgó y le dio algo de dinero para que pueda aguantar. Después de unos días, Yunshen descubre que el lote de la vacuna a los niños no tiene ningún problema, pero debe buscar la razón por la cual los niños se enfermaron. Al regresar a casa, se reunió con su novia de inmediato. Aquí se entera de la enfermedad de la abuela y comenta que buscará una solución, pero primero debe contarle sobre su enfermedad. La abuela se sorprendió con la noticia, pero empacó sus cosas para internarse en el hospital. Jisoo también regresó a casa y buscó a su esposa, pero Ruan expresó su deseo de divorciarse. Esto lo dejó atónito, y aunque le dio tiempo para pensarlo, no recibió una respuesta favorable. Suyu regresó a trabajar y encontró a la familia de una niña insistiendo para que operen a su hija. Los doctores se negaron porque su caso no es apto para una cirugía. Sin embargo, Suyu permitió que la registren. Al día siguiente, la situación se agravó y el Dr. Yi convenció al director del hospital para que operen a la niña. Suyu estaba agradecida y lo informaron a la familia. Además, la doctora se había encariñado con la pequeña y ese fue su impulso para querer operarla. Luego, Yunshen se entera que el transporte de la cadena de frío alteró la vacuna. Resulta que su primo convenció a la mamá del chico de contratar a otra empresa de transportes, pero el primo recibió dinero a cambio. La mamá no lo sabía, pero no quiere que esto salga a la luz, porque Jisoo tomaría venganza. Sin embargo, Yunshen no está de acuerdo en mantenerlo en secreto. Más adelante, la operación de la pequeña resultó ser un éxito. Mientras tanto, Yunshen cocinó para la abuela, y el platillo que hizo le recordó a su ciudad natal. La abuela anhelaba regresar para ver a su hermana mayor, y Yunshen quiso complacerla. Por eso se organizó con su novia para viajar, y la familia lo pasó muy bien. Jisoo intentó recuperar a Ruan, pero sus intentos fueron en vano. Ella estaba decidida y lo esperó en la oficina de registros civiles para divorciarse, pero resulta que el chico ocultó los certificados de matrimonio. Debido a esto, no lograron divorciarse todavía. Suyu regresó a trabajar, pero las malas noticias nunca faltan. Ella se entera que la pequeña tuvo una recaída, y a pesar de sus intentos por salvarla, no lo logró. La familia de la pequeña no pudieron aceptarlo, y peor aún, la mamá de Shishi apareció para empeorar el momento. La señora dejó entender que Suyu hizo una mala praxis, y los insta a denunciarla. Incluso se ofrece a pagarles un abogado. Esto conllevó a que Suyu fuera suspendida de su labor por un tiempo. Shishi escuchó la conversación de su madre, y lo grabó para confrontarla. Así se enteró que influyó para acosar a Suyu, y no puede entender cómo cayó tan bajo. Esto podría significar que la chica no ejerce su profesión y no está de acuerdo en usar un truco sucio. Con las pruebas tuvo el valor de mostrarle a Yunshen, y él intentó persuadir a la familia para que retiren la demanda, pero no tuvo éxito. Sin embargo, luego el señor busca al abogado de su caso, y cuando nadie lo atiende, comprende que usaron su dolor. A pesar de eso, no se queda con los brazos cruzados y busca a Suyu para tomar venganza. Yunshen se apresuró a defender a su novia,
pero resultó malherido. De inmediato lo llevaron al hospital y la mamá del chico estaba desesperada. Además, culpó a Soo-Yoo de sus desgracias. Después de la cirugía, Yun-shen estaba fuera de peligro, pero como le extirparon el vaso, su sistema inmunológico no iba a ser el normal. Él debe enfocarse en su cuidado, porque un simple resfriado podría costarle la vida. La mamá de Yun-shen quiere lejos a Soo-Yoo y le ofrece conseguir un donante para su abuelita. Ella se niega, pero esta conversación fue escuchada por el asistente, quien de inmediato informó a Yun-shen de la situación. Él sale del hospital para hablar con su madre. Sin embargo, la señora estaba obsesionada en separarlo de Soo-Yoo, y como él no quiere terminar con ella, su mamá no tiene sentido para vivir. Yun-shen se apresura en detenerla, pero durante su discusión cayó al suelo provocando que su herida se abra. La condición del chico empeoró, y su madre contrató guardaespaldas para alejar a la novia. Yun-shen sabe que su cuerpo no está bien, y no quiere hacer infeliz a Soo-Yoo. Por eso decide terminar su relación, pero primero hace un trato con su mamá, en la cual debe dejar de molestarla y también debe conseguir un donante para la operación de su abuelita. La señora aceptó la petición, siempre y cuando su hijo se case con Shishi. Con este acuerdo, Yun-shen se reúne con su novia para terminar la relación. Luego, ella se entera que hay un donante para su abuelita, y con esto entiende las razones de Yun-shen para romper la relación. La abuela quería ver a Yun-shen, pero Soo-Yoo le miente diciendo que se fue al extranjero por negocios. A pesar de esto, la abuela deseaba verlo antes de su operación. Por eso, Soo-Yoo buscó a Yun-shen y le rogó para que lo visite una vez, pero él se negó. Soo-Yoo nuevamente se decepciona de él y solo pudo estar al lado de su abuelita hasta que pase la operación. Después de unas horas le dan la desgarradora noticia de que no resistió a la cirugía. Al mismo tiempo, Yun-shen escuchó la noticia del doctor. Yun-shen observaba sus pasos, pero esto molestó a su madre y buscó a Soo-Yoo para que se mantenga alejada de su hijo. Para empeorar las cosas, la tía de la chica la buscó para que transfieran la herencia de la casa de la abuela. Soo-Yoo estaba agotada luego de una jornada larga de trabajo y no pudo aguantar más. Ella despierta en el hospital y a su lado estaba Yun-shen. Él solo le pide que cuide su salud y sin decir más se marchó. Soo-Yoo estaba triste y más aún porque el último deseo de su abuelita era ver a Yun-shen, pero este no aceptó. Sin embargo, lo que ella no sabe es que el chico sí la visitó antes de la cirugía. La mamá de Yun-shen descubre que una empresa extranjera quiere adquirir a Lin-tian y le muestra al abuelo. Ron-Ron también se entera que Chi-Soo había usado su firma para comprar acciones de la empresa extranjera y está completamente decepcionada de él. Con esto, su divorcio está completado. Chi-Soo tenía un as bajo la manga y entregó documentos a un fiscal para que investiguen a la mamá de su hermano. De hecho, la señora no estaba enterada del soborno, pero su sobrino huyó antes de poder dar su testimonio. El abuelo estaba furioso y confrontó a su nieto, pero Chi-Soo menciona que quiere desaparecer a la empresa Lin-tian para que nadie vuelva a escuchar su nombre. Todo esto lo está haciendo por el daño que le hicieron a su madre, y esta confesión impactó al abuelo, tanto así que sufrió de un ataque. Felizmente lograron estabilizarlo, pero aún estaba inconsciente. Soo-Yoo fue a visitarlo y Yun-shen la acompaña a casa. Ella quería invitarlo a comer, pero él la rechazó. Ella pasó a la casa de su abuela a nombre de su tía y está planeando dejar el país. Por eso le envió una carta a Yun-shen y él no pudo contener las lágrimas. Ella regresó al país M y ayudó a los aldeanos. A menudo escribe cartas para Yun-shen, pero no las envía. Mientras tanto, Yun-shen coloca una trampa para atraer a su primo, y con esto su mamá pronto saldría en libertad. Chi-Soo se entera y apresura sus planes. Las acciones de la empresa están cayendo, y por eso propone a los directivos que acepten la adquisición para ser comprados por una empresa extranjera. Sin embargo, antes de obtener una respuesta, apareció Yun-shen. Él entregó información sobre Ron-Ron, y al ser accionista, Chi-Soo sería el más beneficiado. Con esto retrasó la adquisición, pero aún debe convencer a los directivos de no vender sus acciones. Después de un tiempo, los socios se conmovieron por el abuelo
y dejaron a un lado la propuesta de Chisu. El Dr. Yi también regresó al país M y de cierta forma planea conquistar a Suyu, aunque nota que ella aún piensa en Yunshen. Ruan había estado deprimida por lo último que pasó con su ex esposo, por eso planeó irse al país M para grabar un documental de esa zona. Chisu se sentía culpable por la situación de su abuelo. Él no esperó que las cosas resulten así. Mientras estaba en la oficina, encontró una foto de su madre, lo que lo hizo sentir más culpable, y no pudo evitar derramar unas lágrimas. Después de un tiempo, el abuelo logró despertar y le pide a Yunshen que no culpe a su hermano. El chico llamó a Chisu para informarle, pero su hermano cortó la llamada porque no pudo contener las lágrimas. Luego, el abuelo le pidió a Yunshen que lo lleve a la tumba de la mamá de Chisu, y aquí le cuenta lo que hizo en el pasado. El abuelo estaba arrepentido. Sin embargo, su salud no estaba del todo bien, y al poco tiempo pasó a mejor vida. En su testamento, el abuelo dejó a Chisu parte de sus pertenencias, y le dio la libertad de dirigir la empresa familiar. Yunshen se mantuvo fuera de la casa de Suyu, y le envió mensajes de voz para desahogarse. Al escucharlo, ella lo llamó, y se pusieron a llorar. Ninguno dijo nada, pero ella entendió la situación. Después de un tiempo, Yunshen no hizo caso al pedido de su madre y decidió ir en busca de Suyu. Shishi lo acompañó al aeropuerto y con su despedida finalmente decidió dejar de amarlo. Mientras tanto, Chisu se hizo cargo de la empresa y aún extrañaba a Ruan. Por medio de Shishi quiso saber más de ella, pero no consiguió mucha información. Yunshen llegó a la estación médica y se reunió con Leo, quien le dice que organizó todo para que Suyu fuera a verlo. Sin embargo, a medio camino, Suyu fue por otra ruta y fue interceptada por unos matones. Ella estaba al lado del Dr. Yi, y este resultó herido. Luego fueron llevados a una base. Aquí Suyu se da cuenta que el sujeto a quien ayudó anteriormente es el líder de esta organización, y él busca que salven la vida de su tío. De hecho, este sujeto no era su verdadero tío, solo lo estaban torturando para sacar información. El Dr. Yi y Suyu se prepararon para operar a este sujeto, y todo resultó bien. Pero la lesión del Dr. Yi estaba empeorando. Yunshen se entera que Suyu fue secuestrada, y se infiltra en la aldea para conocer la situación. Pero al ver que todos estaban armados, no pudo acceder. Por eso llamó a su hermano para que lo ayude. Pero para su sorpresa, Chisu estaba detrás de él. El chico había viajado a ese lugar para cuidar de Ruan, pero ella estaba en otra zona, así que se sintió más tranquilo al confirmar que ella está bien. El Dr. Yi fue encerrado con el paciente, pero este cuenta que está siendo obligado. De repente, escuchan que el paciente perdió la vida. El líder quería eliminar al Dr. Yi, pero uno de sus hombres lo detuvo, para poder negociar con el gobierno. Luego, ambos rehenes lograron escapar del lugar. El Dr. Yi iba manejando, pero su salud estaba grave, mientras que Suyu resultó con una herida en la mano. Al mismo tiempo, Yunshen se entera que pudieron escapar, y de inmediato salió a buscarlos. De repente, el auto de Suyu chocó, y se encontraron en un callejón sin salida. El Dr. Yi no pudo resistir, y se despidió de su amiga, diciéndole que fue el responsable de eliminar al supuesto tío del líder. Diciendo esto, pudo descansar en paz. Yunshen logró encontrar a Suyu, pero al sacarla del auto recibió un disparo. Afortunadamente, su hermano y los soldados llegaron a tiempo para protegerlos. De inmediato los llevaron al hospital, y en un abrir y cerrar de ojos pasó un mes. Yunshen logró recuperarse, pero descubre que Suyu perdió sus recuerdos, debido al trauma que pasó. Ella estaba muy afectada por la muerte de sus seres queridos, y su estado de ánimo también empeoró. Yunshen se mantuvo a su lado para apoyarla. Además, se entera que debido a la lesión de su muñeca, Suyu tal vez no pueda volver a trabajar como médico. Después de todo, la relación con su hermano también mejoró. Chisu también se amistó con Ruan. Después de esto, pasan 5 años. Shishi comenzó a salir con el asistente. Ruan vive una vida feliz y plena al lado de Chisu, con quien tiene una hija y están esperando otro bebé.
Suyu logró recuperarse y aunque no puede realizar cirugías, trabaja dando conferencias relacionadas a su profesión. Ella recibió la llamada de su tía, quien le dice que vendió la casa de su abuela. Suyu fue al lugar para despedirse, pero descubre que Yun-shen lo compró para ella. Él saca el reloj que le diseñó y siempre lo guardó para proponerle matrimonio. Esta vez ella estaba dispuesta a compartir su vida con él y finalmente pueden ser felices juntos. Con esta tierna escena termina la historia y espero que lo hayan disfrutado. Si quieres verlo completo puedes encontrarlo en el canal de Youku. Nos vemos en el próximo video.